Ok, gracias. Bueno, regresamos a la práctica de Julius. Como dije antes, por favor, eh, si me ayudan en el proceso de seguir lo que yo estoy haciendo para que no se me emocionen y empiecen a ejecutar los prompts porque se les van a gastar y después no van a tener para la práctica. Yo voy a, este que voy a hacer es un ejemplo de dos elementos, digamos, importantes. El análisis exploratorio de datos eh, se puede dividir, digamos, en dos grandes grupos. En el análisis exploratorio univariante y el análisis exploratorio bivariante. El análisis exploratorio univariante quiere decir que solo voy a analizar una sola variable. Entonces, puedo hacer análisis univariante de las variables categóricas como de una variable numérica. En el caso de bivariante, entonces, como dice la palabra, puedo hacer uso o análisis exploratorio de dos o más variables que ambas pueden ser del mismo tipo, ambas pueden ser numéricas, ambas pueden ser categóricas o pueden haber combinaciones entre numérica y categórica. En este primer ejemplo que yo voy a hacer, este no lo van a hacer ustedes porque era una de las primeras pruebas. En este ejemplo, vamos a hacer un análisis exploratorio de variables categóricas donde el objetivo es ver la frecuencia de los datos. ¿Qué es la frecuencia de los datos? Sencillamente contar los datos. ¿Cuántos datos hay de qué? ¿Cuántos datos hay de una variable específica? Y en este caso, la frecuencia de los datos categóricos, que son los que voy a analizar, se pueden contabilizar con dos visualizaciones. Uno con el gráfico de pastel y otras con el gráfico de barra. Así que yo voy a iniciar o voy a utilizar inicialmente con el gráfico de pastel. Este es el ejemplo 3A, pero vuelvo y le digo, este no lo van a hacer, yo lo voy a mostrar. El que vamos a hacer es uno más adelante, porque este es el primer ejemplo que yo hice y luego fusioné varios PROM para para que me fuera más fácil. ¿Qué voy a decirle a él? Ok, crear un gráfico de sectores utilizando la variable universidad. Incluir leyenda de gráfico. Ok, gráfico de sectores es el mismo de gráficos de pie, gráfico de pastel, gráfico de slide. En las pruebas que hicimos funcionaron los cuatro términos. Así que yo le voy a pedir que cree un gráfico de pastel utilizando la variable universidad. Voy a darle clic. Vuelvo y les digo, este ejemplo no lo tienen que hacer, los voy a mostrar para luego ver el otro ejemplo que es el que me interesa basado en este. Como dije antes, me muestra el código, me muestra una explicación y me muestra el gráfico. Aquí me dice distribución por universidad. Lo que puedo percatarme aquí es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 universidades. Ok, y él me hace un gráfico de pastel. En este ejemplo, así como veíamos la parte de la teoría, uno, es muy difícil poder identificar el valor que tiene cada universidad y lo único que puedo yo concluir es que este color que corresponde a la Universidad Católica es el país más grande. Es lo único que yo puedo entender de este gráfico, así que prácticamente este gráfico no aporta absolutamente nada. Ok, pero yo voy a hacer un ejemplo 3B, como dije, para mostrarle. Este ejemplo no me muestra un porcentaje, entonces le voy a decir, mira, créame un gráfico de sector, uy, perdón, aquí me faltó algo. Tengo que corregir esta parte. Créame un gráfico de sector utilizando la variable universidad y sus valores, incluir la leyenda del gráfico. Vuelvo y les digo, este ejemplo B
Nada más es para que vean lo que yo les estaba pidiendo, pero ninguno de los gráficos cumplía con las características que me interesaban. Vamos a ver el gráfico. Y a ver qué me genera él. Esto fue lo que él me generó. Me generó los valores, pero me generó los valores en la etiqueta. ¿Ok? Así que este tercer gráfico, que es el que nosotros vamos a hacer, es el ejemplo 13. Lo que hice fue que unir todas las pruebas que yo estaba haciendo, pero adicional, contemplando los elementos de gráfico de pastel y le dije, seleccióname las 5 universidades con mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque son 10 universidades y la teoría dice que deben ser como máximo 6 slides para que yo pueda interpretar y son 10. Así que le digo, seleccióname las 5 universidades con mayor porcentaje. Con el resto de los sectores, crea un sector llamado otros. Colocar solo los valores centrados e incluir la leyenda. Ahí se me fue una coma de más. Los valores centrados e incluir la leyenda. Y algo que le pido adicional es ordena los sectores en el sentido de las manecillas del reloj y muéstrame los gráficos. Y usted me dice, bueno, está tácito que me va a dibujar un gráfico. Sí, está tácito. Pero, ¿qué resulta? Que como les dije anteriormente, él me hacía las instrucciones y me dice, ¿quiere que te muestre el gráfico? Yo, sí, si lo que te mandé es hacer un gráfico, bueno, entonces tenía que ponerle sí y consumía un PROM adicional, así que le digo directamente, muéstrame el gráfico. Ejemplo, como le dije, 13 es el que ustedes van a ejecutar y vamos a ver cuál es el resultado de lo que les estoy pidiendo, a ver si la herramienta entendió el ejemplo. Ok, algo que resaltar aquí es que en función de cómo yo estoy escribiendo, la herramienta me responde o me da información en español, pero a veces me da información en inglés, como es el caso de lo que está aquí. Él repite lo que yo estoy pidiéndole y luego me da una respuesta. ¿Cuál es el resultado? El resultado es este que aparece aquí. Tomó como referencia eh, lo que yo le dije, toma los 5 valores más importantes, más altos, y el resto de las universidades, agrúpalas en un, en un slide llamado otros. Y es lo que se muestra aquí. Y algo que yo no le dije, pero es parte de la teoría de, de gráfico de sectores. Cuando yo estoy utilizando un gráfico de otros, es un gráfico que no tiene, digamos, eh, una relevancia dentro de los valores más altos, que por lo regular este valor en algunos casos es el más grande. ¿Por qué hago este comentario? Porque el slide parte del mayor valor al menor valor, pero la herramienta automáticamente entendió que el valor de otros lo voy a colocar al final porque probablemente no es lo que yo quiero resaltar, sino quiero resaltar esto. Hay otro elemento aquí que por lo menos este gráfico no hizo de forma correcta, que no está mal, pero siendo un poco rígido, es que él debió ordenar estos valores de mayor a menor. Aquí debiera estar el 16, el 11, el 10,77 y luego los dos de 10,38%, pero por lo menos hizo lo que yo le dije. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo aquí con este PROM? Uní el PROM
de hacer el slide, uní el prompt de colocar los valores y uní el prompt de otros, y automáticamente él entendió lo que yo le estoy pidiendo. ¿Ok? Las pruebas de A y B fueron precisamente para mostrarle que entre más sencillo sea el prompt, más respuesta me va a generar y probablemente no sea lo que yo quiero. Entonces debo crear un prompt un poco más robusto para que la herramienta pueda, digamos, hacer lo que yo le estoy pidiendo. Ahora, voy a volver a generar este mismo prompt. Esta parte no la hagan, nada más a manera de práctica. Esta herramienta está utilizando una paleta de colores en particular. Así que yo lo voy a añadir aquí. Eso no está en el documento, esta parte la omití. Le voy a decir utilizar paleta de colores blue. ¿Qué significa esto? Yo le estoy pidiendo a él que en lugar de utilizar estos colores, utilice una paleta de colores continua donde solo los colores sean del color azul. ¿Ok? O sea que él va a tener azul oscuro, azul claro, azul hasta llegar a celeste, y vamos a mostrar. Esto es importante por el hecho de que en algunas ocasiones cuando existen muchos colores así, de esta forma, no hago énfasis en un elemento en particular. Así que podemos hacer uso de estos colores, como aparece aquí, donde la herramienta va a decir, ah, ok, ¿y de dónde saco esos colores? No, estos colores ya están definidos. De hecho, creo que eh, eh, en el PowerPoint que les vamos a dar, ahí aparece los diferentes colores o paletas de colores que usted no se las tiene que aprender. O sea, hay paletas de colores blue, red, o sea, en inglés hay combinaciones, light blue, light red, o sea, colores azul y rojo más claro, más oscuro. Pero lo importante es esto, que él me haga una relación de colores continua, y por lo menos en mi caso me gusta más utilizar este tipo de gráfico que este tipo de gráficos de colores, que a veces llaman mucho la atención pero no permiten describir bien los elementos. ¿Ok? Hasta aquí preguntas. Déjeme cambiar acá porque no sé si alguien... Ok, perfecto, no hay preguntas. Ingeniera Aura. Profe, ¿y si se podría mejorar todavía el prompt colocándole que otros quede con el celeste y que me ponga las universidades en orden de tamaño, como decía usted, el 16%, el 11%? Ok. Bueno, voy a hacer la prueba para ver. Vamos a poner aquí, ordenar los sectores de mayor a menor en sentido de las manecillas del reloj, utilizar la paleta de colores blue y definir el color celeste. ¿En cuál me dijo? En otros. Otros. En el sector otros. Ok, vamos a ver qué hace. Uno de los temas, obviamente nosotros usamos esta herramienta, pero también es un ensayo y error basado en el código que generamos. Entonces, estas instrucciones que yo le doy, no solamente las tiene que en teoría hacer, sino que son líneas de código. Entonces, yo lo he colocado en función de qué va a hacer él. Él va a agarrar
las 5 universidades, las va a dividir, luego va a crear el relleno y va a modificar los colores. De hecho, tal vez es un poco complejo, pero aquí la paleta de colores que él utiliza, azul, viene de una librería que se llama Brewer y la paleta se llama Blue. Entonces, analizando un poco el código, que no es lo que tienen que hacer, pero para explicarle y vean lo que él está haciendo, él está generando una paleta de colores azul que va de las paletas azul, pero adicional yo le dije que al valor de otros le colocara celeste. Así que él está colocando un color celeste basado en este código hexadecimal. Así que vamos a ver qué hizo. Aquí está 1037, no ordenó los valores, colocó un valor gris 2 veces, no sé por qué, pero hizo que otro fuera celeste. ¿Ok? Nada más hizo una de las cosas que yo le pedí, aparte del gráfico, ¿no? Entonces, claro, no pasa nada. Esto es como dije, es un ensayo y error para saber cómo la herramienta ejecuta el código y me permite elaborar esto. ¿Por qué se repitió esto? Bueno, probablemente porque él está agarrando 5 colores de aquí y uno de estos colores yo lo estoy sacando, así que vuelvo y repite uno. Es lo que se me puede ocurrir. Hay algo adicional por lo cual hago énfasis aquí, es porque yo puedo editar los colores. Perdón, yo puedo editar los colores. Yo puedo editar el código. Quiere decir que si yo tengo conocimiento de R, yo puedo modificar estos parámetros y cambiar los valores, por lo menos de este código hexadecimal, y ponerle otro color en lugar celeste, naranja y buscarlo, ¿no? Esa es una característica, aunque obviamente no es la idea, sino el objetivo es que la herramienta me lo haga. ¿Ok? Ya Profe, hicimos la prueba, ¿no? Dígame. puedo exportar los gráficos y puedo exportar el código a, no sé, a un software que yo pueda manipular distinto a esto. Ok, perfecto. Esta imagen que está aquí internamente ya se generó. Quiere decir que si yo le doy con el botón derecho y le doy abrir imagen, aquí aparece la imagen. Y como cualquier imagen en internet, yo le puedo guardar la imagen sin ningún problema. ¿Ok? Con respecto al código, este código de programación que aparece aquí eh, tiene una opción de copiar el código. Aquí está eh, el botón. Yo le doy copiar el código y este código es un código de R. Entonces, si me voy a R, déjenme ver. Aquí está. Si me voy a R, entonces yo puedo copiar este código que aparece aquí para ejecutarlo. Obviamente, aquí debo analizar algunas cosas. ¿En qué sentido? Eh, el archivo que él está utilizando, el documento que él está utilizando, no se llama datos IA generativa, sino él lo renombró como Unitop otros. Y de ahí sacó los datos. Entonces, yo debo analizar un poco qué variables está utilizando para poder ejecutarlas en el código. ¿Ok? Pero, por ejemplo, aquí, este gráfico que está aquí es este que aparece acá, que es el gráfico de pastel con valores. Yo lo copié aquí, le puse el código de prueba de Julius y lo cargué de esa herramienta. O sea, yo puedo ir guardando todos esos códigos que él va generando. Uno, como dije antes, para poder replicar los ejercicios, o dos, en un caso dado, para poder analizar un poco lo que él hace. ¿Ok, profesora? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ok, ¿cómo hacemos distribución de una variable categórica adicional a este? Bueno, la ventaja de la desventaja de esta plataforma, de este gráfico, perdón,
es esto que aparece aquí. Que a simple vista yo no puedo evaluar cuál de todas las universidades tiene el mayor grupo de docentes en el área de inteligencia artificial. Así que otra opción que yo puedo utilizar es el gráfico de barras. Y aquí este ejemplo se lo voy a mostrar. Vamos a ejecutar siempre el 4A, el 4C, que es donde están los PROM combinados. Este es el primer gráfico, generar un gráfico de barra de la variable universidad, y esto es lo que él me va a generar. El código igual y la visualización de datos, que de hecho hace rato él me la mostró. Aquí están todos los gráficos y de hecho me coloca los porcentajes, que eso no es una característica del gráfico de barras, pero probablemente él esté analizando lo que yo le pedí en el gráfico de pastel. Aquí que podemos ver dentro de la práctica. Bueno, uno, sí, me generó el gráfico de barra, estos porcentajes no deben ir, pero las recomendaciones cuando se hace un gráfico de barra es uno, las etiquetas de los ejes, principalmente del eje X, nunca deben estar en diagonal. Y si la cantidad o el largo del eje es muy extenso, entonces hay que buscar la forma de cambiarlo. Por otro lado, cuando se tienen muchos elementos como este, bueno, no son tantos, pero son 10, es recomendable entonces cambiar el tipo de gráfico a gráfico de columnas a gráfico de barra. Que la gráfica de barra, la única diferencia es que las columnas son verticales y las barras son horizontales. Así que yo voy a ejecutar este código y le digo, mira, intercambia los ejes del gráfico de barra de universidades, ordenar las barras de mayor a menor y colocar el valor de cada barra. Así que estoy modificando este gráfico y vamos a ver qué me genera. Aquí, si ustedes ven, aparece texto e imágenes. Esta imagen es porque si yo le doy clic, es la misma imagen que aparece en la parte de abajo y yo la puedo descargar. Aquí me aparece distribución de estudiantes por universidad, donde me muestra cada una de las universidades y ahora sí puedo leer sin tener que girar la cabeza diagonal. Él me colocó los valores y me añadió los porcentajes que bueno, no está mal, eh, pero ahora sí me añadió los valores porque yo se lo pedí. ¿Ok? Y este tercer gráfico sí lo van a ejecutar. Ahora, aquí yo estoy haciendo un ejemplo un poco diferente. Yo estoy tomando como referencia los PROM que ya he ido ejecutando. En el ejemplo que vimos del gráfico de pastel, yo hice un PROM largo. Así que en este número 3, yo debo unir los PROM. Aquí no lo uní. Este que está aquí, perdón. Debo generar un gráfico de barras de la variable universidad. Debo intercambiar los valores. Aquí lamentablemente no lo uní. Voy a poner este PROM este PROM en el chat para que lo ejecuten. Porque como yo estaba haciendo énfasis a los que había ejecutado anteriormente, no necesitaba los otros PROM. Así que lo estoy copiando en el chat
¿Qué va a hacer este prompt? Va a generar un gráfico de barras de la variable universidad, va a intercambiar los ejes de los gráficos de la barra universidad, ordena las barras y luego le estoy pidiendo haz énfasis de color naranja en la barra de la Universidad Tecnológica y además lo estoy pidiendo que me interprete el gráfico. Aquí estoy uniendo los tres prompts en uno solo. Ok. Bueno, me mostró los datos, pero no hizo el énfasis. Voy a copiar este prompt adicional para ver si lo hace. La herramienta es buena, pero a veces no hace todo lo que uno le dice y es ahí donde, como les dije, aún la versión light se pierde. Esto es lo que quería que hiciera, que se lo pedí en el prompt, pero no lo hizo, que dibujara el mismo gráfico de barras con todos los valores, pero que me hiciera énfasis en la barra de la Universidad Tecnológica, porque dentro del trabajo que yo iba a hacer, quería hablar precisamente de la Universidad Tecnológica. Entonces, eso es lo que quería generar en este prompt de aquí, que aparentemente el último elemento no lo hizo. Otro detalle es que yo añadí en el prompt que me interpretara el gráfico. Así que él coloca la barra resaltada en color naranja corresponde a la Universidad Tecnológica, lo que destaca frente a los demás. La Universidad Católica, que es la primera, lidera la distribución con la frecuencia más alta, 44 estudiantes, seguida de la Universidad Tecnológica con 30 estudiantes. Las otras universidades tienen una frecuencia menor, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que él explicó o interpretó del gráfico. Pero, viendo bondades y desventajas, algunas veces le he dicho, interprétame el gráfico y me dice, el gráfico de barra es un gráfico utilizado para la distribución de variables categóricas, etcétera, etcétera, pero yo no te estoy pidiendo que me describas el gráfico desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de los datos. Entonces debo decirle en un prompt, interprétame el gráfico según las variables categóricas e indícame eh, qué es lo que tú entiendes, cosas, algo como eso. Entonces ahí genera una respuesta un poco más acertada con respecto al el gráfico en sí. ¿Ok? En cualquier momento, si hay una pregunta, me levanta la mano, ¿no? Ok, esto es un análisis exploratorio de variables categóricas, exploratorio univariante de variables categóricas. Pero ¿qué ocurre si yo estoy utilizando una variable numérica? Entonces, eh, debemos hacer uso de otro tipo de exploración, pero aquí lo importante es que yo no le estoy diciendo al software qué tipo de visualización yo quiero desde el punto de vista del tipo de gráfico, sino le debo indicar qué es lo que yo quiero hacer. En este ejemplo, voy a ejecutar el ejemplo número 5, que corresponde, yo le estoy poniendo un título, a la idea de poder conocer la distribución de los datos de la variable cursos IA de enseñanza. ¿Ok? Generar una distribución de datos de la variable cursos IA enseñados
e incluir una línea de densidad, y voy a explicar qué es eso, incluir gráfico e interpretación. Ok, aquí estoy usando 3 prompts juntos, conocer la distribución, la línea de densidad, que voy a explicar qué es, e incluir el gráfico. Hay algunos elementos que, como le dije, son propios de la parte teórica, conocer el tipo de gráfico o lo que yo voy a hacer, una distribución, una comparación, una relación, una correlación, y también el tema de algunos elementos estadísticos como el tema de la gráfica de densidad. Este es el gráfico, déjeme disminuir la pantalla. Este es el gráfico que me generó. Aquí él me envía el mensaje y dice distribución de los cursos IA enseñados. Aquí están todos los docentes, en teoría, de los datos, y él me da una distribución. ¿Qué es esta línea de densidad? Es una línea que se coloca en el gráfico de histograma para saber si los datos tienen un sesgo o hacia la izquierda o hacia la derecha o en el centro, que indican que los datos tienen una distribución normal. En este caso, los datos no tienen una distribución normal, tienen una distribución hacia la derecha, donde está la cola, esto que está aquí, significa que hay una distribución a la derecha, y lo que indica es que hay mayor concentración de datos en los valores menores de docentes. O sea, hay menos docentes, mayor cantidad de docentes, perdón, que han tomado pocos cursos. Aquí dice 10 cursos, 20 cursos, 30 cursos. Hay mayor cantidad de docentes que han tomado pocos cursos y hay pocos docentes que han enseñado, perdón, que han enseñado mayor cantidad de cursos. De hecho, hay no sé cuántos docentes que han enseñado más de 55 cursos. Esto es lo que dice el gráfico de densidad. Aquí abajo yo le pedí que hiciera una interpretación gráfica y él desde el punto de vista estadístico me dice cuál es la media, la mediana, que va por aquí, la media y la mediana, donde la media me indica que el promedio de cursos enseñados de ese grupo es de 14.13. Es el promedio que ellos han enseñado. Luego está el valor de asimetría, el valor de Courtois. La asimetría indica hacia dónde es el sesgo, si es a la izquierda o a la derecha, y el Courtois es un valor que indica la altura de la línea. Eso es, digamos, para que usted entienda un poco el nivel de respuesta que puede darle la herramienta, ¿no? Aquí dice que hay una distribución asimétrica positiva con asimetría a las 2.307, o sea, una asimetría a la derecha positiva, indicando que la mayoría de los valores están concentrados hacia la izquierda. Eso es lo que más o menos le expliqué. ¿Ok? A este gráfico yo le puedo seguir añadiendo tal vez algunos elementos. El gráfico de histograma, nada más manera de teoría, rapidito. El gráfico de histograma no es un gráfico de barra. Es un gráfico que lo que hace es acumular o contar el número de observaciones o el número de docentes y los va agrupando en estos elementos que se conocen, son barras, pero se conocen como bins. Y en teoría acá hay 30 bins o 30 categorías. Ese valor yo lo puedo cambiar. Yo puedo decirle, mira, hazme un gráfico histograma con 50 bins, con 20 bins o con 10 bins. El estándar es 30 y ese estándar ya viene predeterminado en la herramienta. ¿Ok? Este gráfico también lo pueden hacer. Voy a colocarlo aquí para que puedan visualizarlo dentro de la teoría. ¿Ok? Pero también hay otro gráfico que
que podemos utilizar para esta distribución, y es un gráfico que se conoce como gráfico de caja y bigotes, también conocido como box plot. Así que yo voy a decirle, y conociendo el término del gráfico, le voy a decir, genera una distribución de los datos de la variable IA enseñados, hace el mismo gráfico, la misma variable, utilizando un box plot. Generar la interpretación, mostrar el gráfico y rotar los ejes. Y voy a mostrarlo y después explico por qué rotar los ejes. Este ejemplo no lo ejecuten, solamente para mostrar los mismos datos, pero con otro gráfico. Vean lo que le digo. Me dice, procedo a mostrar el gráfico. Entonces, a veces se queda ahí. Entonces uno tiene que decirle, ok, muéstrame el gráfico, pues. Y hasta que uno no le responda, entonces él no sigue generando el código. Voy a decirle, ok. ¿Por qué hace eso? No tengo la menor idea. Pero ya me ha pasado varias veces. Aquí está el gráfico. Estos son los mismos datos del gráfico de histograma. Son los mismos datos, solo visto desde otra perspectiva. ¿Por qué le dije que rotara los ejes? Porque este gráfico se genera comúnmente girado a la izquierda, o sea, esta línea de forma vertical, que también es la forma de visualizarlo, pero yo quería mostrarlo de esta forma. ¿Cuál es la diferencia de este gráfico? Aquí él me explica, pero este gráfico me muestra información que el gráfico de distribución por histograma no muestra. ¿Qué son estos puntitos rojos que aparecen aquí? Se conocen como outliner o valores atípicos. ¿Qué son valores atípicos? Que la mayoría de los datos que aparecen aquí son de profesores que han tomado entre 1 y 35 cursos. Pero luego hay un grupo de profesores que tiene más de 40 cursos, y esos son estos que aparecen aquí. Los valores atípicos son algo que excede, digamos, la perspectiva de los datos. Por poner un ejemplo muy sencillo, usted va a un grupo de estudiantes, le pone un examen y todos sacaron 95, o más bien todos sacaron 75, pero hay un estudiante que sacó 100 y hay un estudiante que sacó 20. Entonces, cuando se extraen los datos, él hace un promedio, identifica que hay dos estudiantes que están fuera de las características y son valores atípicos, un extremo negativo, que es el que sacó 20, y un extremo positivo, que es el que sacó 100. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque hay pruebas donde los valores atípicos pueden sesgar el resultado, por lo tanto es importante hacer esta visualización. ¿Ok? Aquí hago otra pausa para ver si por ahora alguien tiene alguna pregunta. Aquí alguien me dice el gráfico que indicó Julius, la licenciada Eliana. Sí, sí, el gráfico está correcto. La única diferencia es que debió ordenar los valores de mayor a menor. ¿Ok? La herramienta, ¿no? No usted, la herramienta. Así que esto es una característica común de la herramienta, que en algunos casos los PROM largos no funcionan del todo. Entonces hay que separarlo. De hecho, en la teoría de PROM, de ingeniería del PROM, se dice que hay que separar los PROM en bloques para poder que la herramienta entienda mejor. Y es algo que yo en las pruebas he visto
en este recurso, que a veces es necesario. Ok, aquí está la explicación de lo que él interpretó, y esta explicación que está aquí no es una interpretación de lo que es este gráfico. Digo cuando lo que es este gráfico, de lo que es el gráfico de Box-Plot en términos de la variable, sino es una explicación en torno de lo que es un Box-Plot. ¿Qué es un Box-Plot? Es un gráfico que tiene una línea central en la caja que indica la mediana, que es esta línea que aparece aquí. La caja abarca el rango intercuartílico, que corresponde al 50% de los datos, que es ese bloque celeste que está aquí. Y los puntos fuera de los bigotes representan valores atípicos, que es lo que le mencioné. Entonces, esta interpretación es correcta para lo que nosotros queremos desde un punto de vista de investigación. No me dice absolutamente nada. O sea, yo no voy a describir lo que es el Box-Plot, yo necesito describir qué significan estos datos de aquí. ¿Ok? Ahora vamos a saltar a otro ejemplo, pero en este caso, análisis exploratorio de variables categóricas, pero bivariantes. ¿Qué significa? Es utilizar variables categóricas, pero en este caso, dos variables categóricas para poder hacer un gráfico en particular. En este caso vamos a utilizar el ejemplo 7 y este ejemplo no lo ejecuten, vamos a ejecutar el 8. Voy a mostrarle este primero. Dice generar un gráfico de barras conjuntas de las variables país y la variable género. Algo que yo debo entender y por lo cual hice un resumen de datos es que hay tres variables categóricas en el conjunto de datos: país, género y universidad. Así que yo voy a seleccionar dos de ellas y le digo adicional, genérame un gráfico de barras. Estoy siendo específico, le estoy diciendo que me genere un gráfico de barras conjuntas. ¿Qué es un gráfico de barras conjunto? Es un término técnico para decir que son categorías de barras uno al lado de la otra. Vamos a mostrar esto para que podamos explicarlo un poco mejor. Ok, recuerden que estamos utilizando la variable país y la variable sexo. La variable país tiene 6 categorías y la variable sexo 2 categorías. Por lo tanto, en teoría, él debe generarme un gráfico con 6 categorías por 2 categorías, son 12 barras. ¿Ok? Se supone que esta versión que yo tengo es un poquito más rápida que la que ustedes tienen. Así que aquí está el gráfico. Como dije antes, son 6 categorías de países y 2 categorías de sexo. Así que él me debe generar la multiplicación de las categorías, que son 12, y aquí hay 12 barras. ¿Qué representa esto? Él me dice que en Costa Rica el número de docentes masculinos y femeninos es el que aparece aquí, y lo mismo me va a dar El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. ¿Qué puedo visualizar aquí en la interpretación? El gráfico muestra la distribución de la cantidad de registros por país por cada género. Esta interpretación igual es una interpretación más técnica. Lo que me dice aquí es que Costa Rica es el país donde más docentes del sexo femenino participaron, y Honduras es el país donde más docentes del sexo masculino participaron. ¿Ok? Esto es lo que me define la
este gráfico. Ahora, yo me hago una pregunta aquí. ¿Cuál de los países tuvo la mayor participación de docentes según estos gráficos? Si alguien me contesta. Según este gráfico, ¿cuál de los países tuvo mayor participación? ¿Alguien quiere participar? Según este gráfico, Pareciera Costa Rica. Costa Rica y Panamá. ¿ok? Bueno, Costa Rica y El Salvador. ¿Y qué hizo para, como quien dice, tener una respuesta? ¿Qué hizo usted? Yo vi fue la cantidad, el numerito, que son la cantidad de participantes de uno y otro, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Excelente. Ahora, la respuesta es que a simple vista, la única forma de obtener esos valores es sumar el sexo femenino y masculino en el gráfico. Y eso no es que está mal, pero entonces no es una respuesta que el gráfico me permite. Por lo tanto, vamos a realizar, ustedes lo pueden realizar conmigo, el ejemplo número 8. Yo le voy a decir a él, mira, genérame un gráfico de barras, pero esta vez barras apiladas de las mismas variables, o sea, país y género. Mostrar los valores, mostrar e interpretar el gráfico. Y vamos a ver que ejecute este ejemplo, si lo pueden hacer, como les dije. Y vamos a ver qué resultados me da. Recuerde que el objetivo de la visualización de datos es que la visualización de datos me debe permitir generar una respuesta visual inmediatamente yo vea los datos. Entonces, alguien decía Nicaragua en el foro cuando hice la pregunta, otros decían Costa Rica, otros decían Panamá. Al yo apilar los datos, entonces él me va a mostrar tanto los de sexo femenino como masculino en la misma barra, pero separadas por colores. Y aquí podemos ver, como decía el profesor Sandoval, que el país con mayor cantidad de docentes participantes es Costa Rica, sin contabilizar cuántos hay. Yo solo quería saber qué país. Y el país con menor cantidad de participantes es Guatemala. Entonces aquí vemos dos diferencias entre utilizar barras conjuntas una de otra, donde me da la separación de una variable como sexo, pero al utilizar barras apiladas puedo obtener un conjunto de datos categóricos en una sola barra. O sea, voy a tener 6 barras categóricas de las categorías del país. ¿Ok? ¿Me expliqué? Bueno, esperemos Ahora, que sí. profe, Dígame. en el anterior, Ajá. en la gráfica anterior, nosotros podíamos interpretar otra cosa. Dígame, a ver. En ese sentido, nos daba la potestad. Por ejemplo, si la pregunta es ¿en qué países tuvieron mayor participación? Costa Rica, porque en efecto, al verlo en la apilada, nos damos cuenta que la suma son más de 50. Correcto. Sin embargo, en el anterior podemos distinguir que hubo Costa Rica mayor participación femenina y Honduras mayor participación masculina. Ahí sí podríamos deslindar más fácilmente por género. Claro, claro. Excelente, sí. Tal cual. ¿Ok? Por eso les decía hace un rato qué es lo que yo quiero saber. Entonces, ¿puedo utilizar los dos gráficos? Sí, puedo utilizar los dos gráficos.
pero ¿cuál es la respuesta que estás buscando? Y como usted decía, ¿cuáles son el país que tuvo mayor participación según el sexo femenino y masculino? La de barras apiladas no es la mejor opción. Pero si me piden el total, sí es la mejor opción. Así como decía el profesor, aquí puedo ver claramente que Costa Rica tuvo mayor participación en sexo femenino y la menor participación en el femenino fue Guatemala. En masculino, la mayor participación la tuvo Honduras y en menor medida también Guatemala. Panamá está aquí. Ahora, reitero, estos datos que estamos viendo son ficticios, así que no representan ninguna respuesta, como quien dice, de interés. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo mostrar estos datos? Estos son datos categóricos, pero ¿cómo puedo mostrar entonces datos categóricos y datos numéricos? O sea, ¿cómo puedo combinarlo? Bueno, sencillamente debo analizar qué es lo que quiero. ¿En qué sentido? Bueno, si voy a utilizar una variable numérica, debo recordar que la variable numérica permite mostrar una distribución utilizando histogramas y Boxplot. Entonces, si voy a utilizar un gráfico bivariante con una combinación de variable categórica y numérica, yo debo hacer esa indicación al PROM. Y por eso le voy a decir, mira, genera una distribución de datos utilizando un Boxplot. Si yo no le coloco Boxplot, yo voy a dejar que la herramienta decida entre un Boxplot, entre un histograma o entre un gráfico de violín. Pero yo le estoy siendo específico. Utilízame la variable país y cursos ya tomados. Esa es otra variable. Muéstrame e interprétame los datos. ¿Ok? Voy a ejecutar esto y voy a mostrar lo que él me va a indicar. Recuerden que la variable país tiene 6 categorías. Así que en teoría, él me debe mostrar 6 gráficos. ¿Qué gráfico me va a mostrar? Los que yo le dije, que en este caso es un diagrama de caja, así que me debe mostrar 6 diagramas de caja. ¿De qué me va a mostrar? De la distribución de los datos que le pedí, que son de los cursos IA tomados. Vamos a ver aquí. Se fue para allá arriba. Aquí está. Distribución de los cursos IA tomados. La idea no es explicar los gráficos, pero para conocer un poco, él aquí me muestra cuál es la distribución de los datos y puedo ver en los cursos ya tomados a través de esta línea negra más o menos cuál es el promedio de docentes por país que más ha tomado curso. Y en teoría pareciera ser Nicaragua. Nicaragua pareciera ser el país con mejor promedio de curso tomado, pero vamos a ver lo que dicen los datos. Aquí está Panamá con 30 puntos de la media, Nicaragua con 33, Honduras con 28, Guatemala con 30, Salvador con 28 y Costa Rica con 31. Quiere decir que tenía razón, Nicaragua es el país con el promedio más alto de docentes que han tomado curso y de hecho aquí él me hace una explicación. Nicaragua muestra una media de 33, un valor mínimo de 19, valor máximo de 57, una distribución relativamente asimétrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí están los datos. Ahora, ¿qué quiere decir una distribución simétrica? Que más o menos el centro o la media del conjunto de datos está en medio de la caja esta que está aquí. No como El Salvador y Guatemala, que la media está un poco más abajo. Esto es lo que dice asimétrica. ¿Ok? Pero este
es la forma de poder hacer un gráfico de barras utilizando variables. Puedo combinar cualquier variable categórica y cualquier variable numérica, cualquier variable que tenga datos y cualquier variable que tenga categorías. Si yo no le coloco cuál es el tipo de gráfico, entonces, como dije antes, en teoría él debe conocer la distribución o el gráfico para generar la distribución de los datos. ¿Ok? Por último, dentro de los ejemplos de la visualización de datos basados en análisis exploratorio, vimos un ejemplo de gráfico bivariante con dos variables categóricas. Vimos un ejemplo de gráfico bivariante con una variable categórica y una variable numérica. Pero ¿puedo hacer una mezcla de variables numéricas? O sea, ¿puedo utilizar dos variables numéricas? Sí, también puedo. Y para utilizar ese tipo de variable, ese tipo de datos, ya no puedo utilizar ni gráfico de barra, ni gráfico de pastel, ni histograma, sino que debo utilizar el gráfico de puntos. Así que este gráfico que voy a hacer, no lo haga, vamos a hacer el 11, porque primero voy a mostrar lo que yo quería visualizar. Realizar una gráfica de puntos de las variables cursos tomados y cursos ya enseñados. Mostrar e interpretar el gráfico, indicar el valor de aceleración R, que luego les explico qué es. Voy a ejecutarlo. Vuelvo y le digo, este no lo tienen que hacer, vamos a hacer el siguiente y luego les explico por qué. En este caso, él va a utilizar el gráfico, va a ser un gráfico de puntos y este gráfico no se parece al que yo dibujé, pero no pasa nada. Es la interpretación que él le pudo dar. Tengo una variable en el eje de las X y una variable en el eje de las Y. Lo que indica aquí cada punto, la intersección entre los cursos ya tomados y los cursos ya diseñados. Aquí me indica, en teoría, este valor de R indica que hay una pendiente positiva, que es la línea que él dibujó aquí, donde en teoría, en la medida que se incrementa o en la medida que los docentes tomen más cursos, en esa misma medida van a enseñar más cursos. Es más o menos la interpretación de esto, donde hay un valor atípico acá, que hay un profesor que ha tomado 30 cursos, pero ha enseñado en 60 cursos. Este valor que está aquí. Ahora, ¿cuál es el elemento que ustedes van a hacer, que es el ejemplo 11? Es que, ok, él me dice, me muestra los 260 profesores que hay aquí y los cursos tomados, pero no tengo ni idea de a qué universidades corresponde cada punto. Así que en el ejemplo 11, el prompt que vamos a utilizar dice realizar una gráfica de puntos de las variables cursos ya tomado, cursos ya enseñado. El mismo prompt que usé arriba. Pero adicional le he añadido categorizar los puntos con la variable universidad. Esta variable universidad es una variable categórica que tiene 10 universidades. Mostrar gráfico. Y vamos a ver qué va a realizar la herramienta. ¿Ok? En este caso estamos utilizando 3 variables, algo que no habíamos hecho anterior. Y este es el gráfico que me acaba de dibujar. ¿Qué es esto? Son los mismos puntos que en el gráfico anterior. La diferencia es que ahora él me categorizó los puntos por colores.
donde puedo ver aquí, por ejemplo, este verde que está aquí, pareciera ser que el profesor que tomó pocos cursos, pero ha enseñado más, corresponde a un profesor de la Universidad de Panamá, según estos datos ficticios, ¿no? Y también hay profesores que han tomado más cursos, que son estos que están aquí. Algunos corresponden a la Universidad Católica, creo que será de Chile, así que puedo tener otra interpretación. Este tipo de gráficos se utiliza mucho para conocer si existe correlación entre las variables IA tomadas y cursos y enseñados. Y de hecho, aquí él me da la interpretación de la correlación por universidad, punto 333, correlación que podemos observar del gráfico, correlaciones fuertes, Universidad de Francisco Marroquín, Rafael, correcciones débil, correlaciones negativas. Y esta es una explicación que de hecho en la prueba que yo hice, él no me dio una interpretación, solo me dijo que este era un gráfico de correlación con R.26, una cosa así. Así que, como dije antes, hay cosas que la herramienta a veces gestiona en la medida que yo le vaya dando información y le vaya ejecutando los prompts, entonces él va entendiendo como qué es lo que yo quiero y me genera este tipo de información. Preguntas hasta aquí. Profesor Belisario. Gracias. Una consulta. En esa misma gráfica que usted tiene de cursos impartidos y recibidos, ¿qué pasaría cuando un profesor da clase en 4 universidades diferentes? ¿Cómo se categoriza, por ejemplo, en esta gráfica, a qué universidad pertenece? ¿O se repite, se repite una información? Bueno, es una buena pregunta. Yo asumo que, bueno, en este caso, cada observación está basada hipotéticamente en una encuesta de un profesor. Quiere decir que si, como usted decía, si yo doy clase en la Universidad Tecnológica y me hicieron una encuesta sobre el uso del IA del uso de IA en herramientas, yo aparezco como un ítem en la Universidad Tecnológica, pero ese mismo día en la noche hicieron la encuesta en la Universidad de Panamá y yo la llené, entonces voy a tener ese mismo ítem en la Universidad de Panamá. Ahora, asumo eh, que los datos corresponden a cursos ya tomados y cursos ya enseñados en la universidad. Por lo tanto, no hay duplicidad de información. Si en tal caso yo quisiera saber si corresponden a los mismos profesores para saber, ok, hay un profesor que da en la tecnológica, en la Universidad de Panamá y en la Universidad Rafael Landívar, por ejemplo, ya es otra cosa, pero el gráfico no muestra eso. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, pero gracias por la pregunta. Sí, es algo que no analizamos y suena interesante. Ok, yo me he ido saltando algunos ejemplos, como dije, con la intención de no gastar los prompts que usted tienen y de enseñándole la versatilidad de la herramienta. Ok, y ya este es el último ejemplo que voy a mostrar. Este ejemplo sí, no lo hagan, yo lo voy a mostrar solamente porque esto lo que estamos viendo es un análisis exploratorio de datos, pero también la herramienta permite utilizar algoritmos para análisis de datos utilizando, digamos, los componentes o las líneas de lo que se conoce como Machine Learning o aprendizaje automático. Dentro del aprendizaje automático existen dos áreas, aprendizaje automático supervisado y no supervisado. ¿Qué es el análisis automático supervisado? Yo le doy un conjunto de datos al algoritmo
y hay una variable respuesta. Como les decía en el primer día, hay un conjunto de características de una persona y la variable respuesta es que si estas características se cumplen, por decir algo, la persona va a sufrir de diabetes. En el supervisado, el algoritmo aprende con el 70% de los datos que tengan esta característica y luego yo le doy el otro 30% de datos de prueba para ver si identificando que la persona es obesa, que la persona come azúcar, que la persona no hace ejercicio, que la persona es de un color X, va a sufrir de esa enfermedad, entonces él me envía un porcentaje de efectividad. Y con eso yo puedo seguir haciendo pruebas. Pero luego está un algoritmo que se conocen como algoritmos no supervisados, donde no existe una variable respuesta. O sea, el algoritmo no sabe lo que yo quiero y lo único que él va a entender es que yo necesito agrupar el grupo de personas bajo las características que hay. En este conjunto de datos hay personas con publicaciones, personas con conocimiento de IA, personas con conocimiento de TICS, con cursos IA enseñados y cursos IA tomados, etcétera. Creo que es lo que hay. Por país, no recuerdo si hay por área, por sexo también. Entonces, según todas esas características, él la va a analizar. Por ponerle un ejemplo, en el grupo que ha participado en este taller, podemos hacer la separación de quiénes son de sexo masculino y femenino. Podemos hacer una separación de quiénes son de la Universidad Tecnológica y de otras universidades. Podemos hacer una separación de quiénes son profesores, de quiénes son estudiantes y quiénes son docentes. Podemos hacer la separación por edad y podemos hacer una separación por conocimiento. Pero ahora, ¿será fácil hacer una separación por esas 5 variables y que él me diga, mira, estos profesores tienen en común que saben de tecnología, que saben de IA, que son de una universidad X, que son de un sexo en particular y que, no recuerdo cuál es la otra variable, tienen estas características? Eso no es tan fácil. Así que lo que vamos a hacer es utilizar como ejemplo para ver la herramienta, es uno de los procesos de inteligencia de modelos de Machine Learning no supervisado llamado clustering. Y el clustering lo que hace es analizar todas las variables, principalmente cuantitativas, y crear un grupo de personas, perdón, crear grupos de personas según esas características. Como dije, eso más que todo para que ustedes vean la robustez de la herramienta. Ahora, ¿y él cómo sabe cuántos grupos crear? Bueno, entonces yo le tengo que decir a él que me ayude en ese aspecto y dentro del documento yo les coloqué qué es el análisis de clustering. Es una técnica no supervisada para agrupar datos similares en sus conjuntos de manera que los elementos dentro de un mismo conjunto sean los más parecidos y los elementos de otro conjunto sean los menos parecidos del grupo similar. Pero para conocer el número de clustering adecuado, existen diferentes métricas y pruebas, entre ellas las métricas de codo, el estadístico de gap y el índice de silueta. Así que basado en esa teoría, yo le voy a pedir a Julius que utilice estos mismos datos y le digo, mira, realiza un gap estadístico para evaluar el número, perdón. Yo no he prestado atención a Julius porque me aburrí. Es lo mismo que dejo el material. Alguien puso realizar un gap estadístico para evaluar el número óptimo de clúster a generar según datos. Y le digo que indique el número óptimo de clúster según el gráfico generado. Así que voy a darle clic aquí. ¿Alguien tiene el micrófono abierto?
¿Ok? Él me va a generar un gráfico y es este gráfico que está aquí. Probablemente usted haya visto este gráfico. Este gráfico se interpreta de la siguiente forma. En la medida que los datos varíen en este gráfico, yo puedo indicar que existan uno o dos clústeres que están aquí. ¿Ok? En este caso, él me dice que yo debo separar el gráfico en un clúster. Y vuelvo y le digo, esto es solamente para explicar un poco lo que hace la herramienta. Esto no tienen que copiarlo. Y usted me dice, pero no entiendo, él va a analizar los datos y yo nada más tengo que generar un grupo, o sea, prácticamente él no los va a separar. Esto es un indicativo de que algo en los datos no está bien. ¿Y qué no está bien? Si yo me voy aquí al inicio, voy a ir aquí arriba. Si yo me voy aquí al inicio, voy a recordar que hay una variable que se llama horas IA que tiene 230 datos nulos. Por lo tanto, hay una teoría que dice que cuando un dato tiene menos del 16%, más del 16% de datos nulos, entonces esa variable no debe ejecutarse. Por lo tanto, eso puede que esté generando esta información que me diga que realmente solo hay un para la asignación. Ay, bien, gracias a Dios, profe. Es que me salí porque estoy en... Ok, gracias. Así que a manera de mostrarle este ejemplo, yo le voy a decir lo siguiente. Crea un nuevo conjunto de datos llamado datos profesores sin la variable horas IA y genera un clustering utilizando una tecnología que se llama Kmedia, que como dije, eso es parte de la teoría, no tienen que aprenderla, solo estoy mostrando cómo funciona. Y vamos a ejecutar este ejemplo. Yo estoy creando un conjunto de datos, pero omití la variable horas IA porque esa variable tenía muchos valores sesgados. Así que vamos a ver lo que él dibuja. Caramba, no me mostró. Vamos a decirle que me muestre el gráfico. Estas son las partes que le digo. Le estoy diciendo que me haga un gráfico y me da la parte teórica. Y esto no era lo que quería que me mostrara. Vamos una vez más. En las pruebas que nosotros hicimos, la herramienta a veces patinaba. A veces se quedaba con el mismo gráfico que tenía en memoria y no ejecutaba el que nosotros le estábamos pidiendo. Y ya, como dije, por ejemplo, aquí me dice entendido. Si necesitas realizar algún otro análisis y solución, hazme saber. O sea, no me generó el gráfico que le pedí y me dice que ya terminó. Vamos a intentar esto y si no, hasta aquí llegamos. Quería mostrarle este ejemplo. Tendrá que indicarle el tipo de gráfico que desea con la tabla última que le pidió generar. ¿Será eso? Sí, es que de hecho en el PRON lo decía, crear un nuevo conjunto de datos llamado datos profesores sin la variable horas y generar vamos a ponerle aquí para ver si como dice, Ponerle el tipo de gráfico que quiere.
Sí, aquí le coloqué generar un gráfico de clustering con K-media. Vamos a ver si lo hace. Y gracias por la recomendación. Se tildió. Me está diciendo que ya me mostró el gráfico y que ok, le voy a mostrar el ejemplo en el Word si él no lo genera. No está generando esto. Voy a mostrar el ejemplo este para no seguir dando vuelta. ¿Qué generaba esto? Este gráfico que aparece aquí. ¿Qué es este gráfico que aparece aquí? Es un gráfico que muestra todos los profesores separados por dos grupos. Estos dos grupos corresponden a profesores con ciertas características y esto se hace mucho, por ejemplo, para hacer análisis de marketing, para hacer análisis de compra. Por ejemplo, en el caso de compras, tengo un listado de clientes y hay clientes que compran huevo, que compran leche, que compran cornflakes, y hay otros que compran leche, huevo y cornflakes, pero también compran eh, chocolate, dulce, helado, paleta. Entonces yo necesito que tú me hagas una separación de los grupos para saber cuáles son las características de esas personas y él me puede separar uno o dos grupos. Entonces puedo tener en esas características un grupo que compra solo comida saludable, otro grupo que compra comida chatarra, otro grupo que compra la mezcla de los dos y basado en eso, entonces yo puedo decidir hacer otro análisis para ver qué le coloco al lado de la leche. Bueno, al lado de la leche colócale un cosa de cornflake porque él siempre compra cornflake. Al lado de los helados colócale una barra de chocolate, no sé qué, porque este grupo también compra chocolate. Entonces, este es el objetivo de ese tipo de gráficos que, como quien dice, son gráficos avanzados, son gráficos para análisis un poco más complejos y que no los quería enredar con esto, pero más que todo es para que conozcamos el nivel de la herramienta y lo que puede hacer. Todavía no lo hemos explorado a su totalidad la herramienta, pero en los meses que llevamos trabajando con ella, ha sido muy útil, muy versátil y de hecho yo que programo en el lenguaje R, el código que ha generado me ha ayudado bastante. Toda la práctica que yo elaboré, toda la práctica que yo elaboré para este manual, vamos a ver si nos sale, siento que la internet se nos está poniendo lenta, es esta que está aquí. Así que una característica que él permite es poder compartir todo este código. Así que yo voy a agarrar aquí y yo voy a copiar esta URL y se las voy a compartir en el chat, que es no solamente los prompts que yo utilicé, sino la respuesta que me dio cada uno. O sea, que usted la puede visualizar y analizar adicional al documento que yo les di. ¿Ok? Y aquí voy a regresar a este documento, vamos a ver, del proyecto final, donde decía la tarea crear dos gráficos. La tarea decía crear dos gráficos. ¿Qué tiene que hacer usted? Crear un gráfico univariante y crear un gráfico bivariante. Eso es todo lo que tiene que hacer. Pero tiene que pedirle a la herramienta que le haga una interpretación. Profesor, y si la herramienta me hace una interpretación técnica en lugar de analítica, eso no lo vamos a evaluar. Sencillamente queremos ver el prompt que usted utilizó para crear un gráfico univariante. Recuerde que un gráfico univariante es un gráfico de una sola variable. Y crear un gráfico bivariante, o sea, ya sea con dos variables categóricas, con una variable categórica y una numérica o con dos variables numéricas. Y este último, que fue el de agrupación, este no lo tienen que hacer
Este yo lo había colocado, pero como dije antes, en las pruebas que hicimos, a veces la herramienta patinaba y con este último va a gastar todos los PROM que le quedan. Así que este último no lo deben realizar. ¿Ok? Por último, ya en el tema de visualización y no tanto de del Julius, voy a buscar la imagen. Esta es mi práctica. Voy a buscar la imagen de los clústeres para darle un pequeño tips que también nos has pasado. Voy a guardar esta imagen. Voy a guardar esta imagen. Y resulta que, bueno, ya yo generé esta imagen, se me venció la versión y necesito hacer una interpretación de estos datos. Yo puedo utilizar déjeme. Ok. Yo puedo utilizar ChatGPT para que él me haga la interpretación del gráfico. Voy a buscar aquí. Y le voy a pedir que me haga la interpretación del gráfico, que probablemente sea algo que ya usted haya hecho. Como dije antes, este es un método de gap estadística para conocer el número de clústeres que se pueden generar en el procedimiento de Machine Learning no supervisado. Así que subí la imagen y le digo que me genere el gráfico, y como dije antes, es probablemente algo que ya usted haya hecho. Aquí él me va a dar dos respuestas. Las dos respuestas, como decía el profesor, son válidas. Aquí analizo cuál de las dos me interesa. Dice: el gráfico muestra un método de gap estadística. El número de clúster K son barras errores indicando, y aquí me dice que el valor óptimo del K es igual a 2. Entonces prefiero esta respuesta. Esta es una interpretación del gráfico. Pero ¿qué ocurre? Que ChatGPT, cuando ya he alcanzado el límite de PROM, baja la versión del modelo GPT-4 a GPT-3.5 y no me permite subir imágenes. Y en algunos casos, cuando me permite subirle una imagen, ya no me da una interpretación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tiene dos opciones. Si lo que está buscando es interpretar los datos, uno de ellos, creo que la cerré. Uno de ellos, de las opciones que le doy, es utilizar Géminis, donde va a hacer exactamente el mismo proceso que acabo de hacer. La diferencia es que Géminis, en las pruebas que nosotros hemos hecho, no tiene límite para subir imágenes. O sea que puedes seguir utilizándola tanto para esta interpretación como para otra, y él aquí me da una respuesta parecida. Me dice: es un estadístico gap que hay en el eje XY. Y lo que yo quería saber era qué significaba el gráfico. El gráfico lo que representa es que este valor de 2 indica que hay 2 clústeres. ¿Ok? Ahora, ¿es suficiente esta interpretación? ¿Y qué pasa por alguna razón que el Géminis no funciona? Bueno, resulta que nosotros hemos visto una herramienta que se llama Notebook LM, que me permite analizar información, pero
lamentablemente Notebook MM no analiza imágenes, analiza documentos. Ok, si analiza documentos, entonces podemos hacer algo. Y es que este documento, esta imagen que aparece aquí, perdón, voy a mostrársela. Esta imagen que aparece aquí, la voy a transformar en un documento PDF. Le voy a decir que me transforma esta imagen en un documento PDF. Vamos a ver dónde abre. Aquí está. Y le voy a decir que guarde este documento. Voy a ponerle aquí, gráfico clúster Julio prueba, le doy guardar. Es un documento PDF que tiene una imagen. Y ahora voy a regresar a Notebook LM y voy a buscar el documento PDF gráfico clúster Julio que contiene el gráfico y le voy a decir que lo abra. Automáticamente él entonces va a analizar el gráfico. Disculpe, profe. ¿A quién le dijo que transformara el documento? ¿Que transformara la imagen en documento? Lo convertí en PDF. Nada más le dije que lo convirtiera en PDF. Ok, gracias. Aquí a este enlace le dije que lo convirtiera en PDF. ¿Ok? ¿Profesora? Sí, gracias. Ok, lo otro que puede pasar, por ejemplo, es que, profesor, no tengo el componente para transformar PDF. Bueno, entonces lo que podemos hacer es abrir Word, buscar la imagen y decirle a Word que me transforme este documento a PDF. Esta es la otra opción por si no lo tiene para transformar. Si regreso acá a Notebook ahora me dice, el gráfico presentado busca determinar el número óptimo de clúster en un conjunto de datos. En el eje horizontal representa el número de clúster, mientras que el eje vertical el gap estadístico. Me dice lo que estaba buscando, que el número óptimo de clúster es de 2 y la prueba que estoy utilizando es gap estadístico. Esa es otra forma de lectura de los gráficos por si se le vence la opción de Julius, por si genera un archivo en Excel y no sabe cómo interpretarlo, por si ChatGPT se le venció la versión por ese día o no lo interpreta bien, por si Géminis no lo hace. Entonces este es un tip, por lo menos a mí me funcionó en algún momento, del cual usted puede hacer uso para poder hacer interpretación de los datos. Profesor, y si Julius no me genera la interpretación, ¿puedo utilizar esta herramienta? Sí, la puedo utilizar y de hecho puede colocar en la tarea que no usó la interpretación de Julius, sino que usó la interpretación de Notebook LM y es totalmente válida. De hecho, la intención de esto es que usted utilice las herramientas combinadas para lograr un objetivo, ¿no? Así que, bueno, no sé si ha sido muy extenso la información, porque también la herramienta corresponde a un ensayo y error como cualquier herramienta de modelado. Aquí lo importante para hacer un resumen es que debe tener un buen conjunto de datos depurados, debe saber qué quiere interpretar de los datos y tener algún conocimiento sobre los tipos de gráficos. Aquí hay unos comentarios que no lo había leído. Utilizaré la cantidad de PROM disponibles en Julius. Sin embargo, no puedo garantizar que logre completarlo de manera satisfactoria debido a la limitación en la cantidad de PROM. Perfecto. En teoría, basado en los ejemplos que vimos, ustedes debieran utilizar escasamente 2 PROM. Un PROM para el gráfico univariante, en que deben decirle que genere el gráfico con las variables X y que le explique, y un gráfico
con las bivariantes. Se me ocurre que una opción puede ser abrir otra cuenta en Gmail para poder tener más intentos disponibles. También, por lo menos Julius, hasta donde sé, no verifica a quién pertenece la máquina, sino la cuenta de Gmail. La cuenta de Gmail es la que le da acceso a la plataforma, así que de hecho yo tengo dos cuentas de Gmail, una para cosas personales y una para cosas a nivel de proyectos, y ambas están vinculadas a Julius, solo que una está como estándar. Para la tarea utilizaremos el archivo CSV que nos proporcionó. Sí, correcto. La tarea la van a utilizar con el mismo documento, solo que utilicen otras variables numéricas. Pueden utilizar las mismas variables categóricas, pero no las variables numéricas que hemos visto, porque las gráficas van a ser exactamente las mismas, solo con otra interpretación. La idea no es que repliquen o que copien lo que yo he hecho, sino que puedan replicar y hacer ciertas diferencias. Con CSPay también podemos solicitar análisis de la gráfica. Creo que sí, pero no sé hasta dónde ahí Susel nos puede colaborar. Si en CSPay podemos hacer análisis de la gráfica. Sí, en la parte de extracción de datos, nada más tenemos que tener cuidado de que nos salga la información que queremos. Ayer en la práctica pues vimos que cuando hacíamos la extracción de datos sobre una gráfica, me puede hablar sobre el programa que la está generando y no sobre el contenido. Entonces hay que idealizar la respuesta que da para poder obtener la respuesta correcta que nosotros queremos, ¿no? Si es la que nos da el sistema, pero sí lo permite hacer CSpace. Ok, gracias, Susel. Bueno, ya para cerrar, solo unos pequeños comentarios. Este es un taller en la que hemos intentado enseñar una herramienta, hemos intentado ser lo más didáctico posible, y de hecho no hemos tomado el trabajo de, a pesar de que va a quedar un video de evidencia y un video de consulta, de generar este tipo de recursos que le hemos dado los enlaces, está en la carpeta, pero también lo hemos colocado en el repositorio. De hecho, estos mismos recursos, mi compañero y yo lo hemos estado subiendo a una plataforma que se llama ResearchGate, que probablemente usted conozca, con la intención de que no solamente ustedes como participantes puedan hacer uso de este documento generado, sino de otras personas que tienen interés. No es tan fácil, digamos, generar una estructura de un curso como los que hemos dado, porque esto ha sido un ensayo y error en muchas cosas, y como decía Susel, decidimos en un punto comprar la herramienta para evitar que durante el proceso tuviéramos limitaciones y pudiéramos ver un poco más. Profesor, ¿puede usar este material? Si a mí se me ocurre dar un curso de Julius en otro lugar y yo lo aprendo perfectamente. De hecho, este contenido tiene un icono al inicio sobre la licencia de acceso abierto. Sobre la licencia de acceso abierto, todos los recursos que hemos dado, que es este que está aquí, que indica que este recurso se puede compartir sin ningún problema, lo puedo descargar, lo puedo imprimir, no lo puede vender en broma y en serio. Y si lo utiliza para otro afianzamiento, entonces sería interesante que nos citara. Entonces, hemos hecho este esfuerzo con la idea de que usted quede con esa evidencia, entendiendo que no es fácil asimilar en 5 días todo lo que hemos visto. Y es por eso que en las conversaciones que hemos tenido con Susel, decidimos hacer una tarea
que fuera lo más parecido a lo que ustedes vieron en clase y no va a ser una tarea analítica porque el tiempo es muy corto y lo que queremos es ver el aprendizaje que ustedes tuvieron en la herramienta. Así que de mi parte, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Buscar la forma de que las personas se involucren, por lo menos hoy, en el tema de la visualización de datos, pero desde un punto de vista más estructurado, desde un punto de vista más técnico y teórico, utilizando una herramienta como Julius IA para ayudarme, ¿no? Yo les mencionaba en el proceso que yo estoy intentando aprender estadística y hay documentos que son muy útiles, pero a veces no es posible encontrar la respuesta y mucho de ello se debe a que las respuestas en ChatGPT no son visuales y esta herramienta de Julius me ha ayudado mucho a poder ver el gráfico, a poder preguntarle y a poder, que no lo hicimos, pero poder preguntarle por qué se generó esa respuesta según esta variable y ahí nos hemos dado cuenta de estas situaciones. Así que, sin más, yo quiero cerrar este curso, pero no sin antes, sé que esto está en la tarea, escuchar sus comentarios, no sin antes escuchar el comentario de algunos de ustedes, porque para nosotros es importante tener feedback desde cualquier punto de vista de lo que hemos hecho. Así que doy los micrófonos, son las 11:53, por lo tanto nos quedan 7 minutos para preguntas o algún comentario. Profesor Wynn. Sí, Dani y la profesora Susel, Sí. muchas gracias por este conocimiento. Afiancé bastante porque esto me sirve, primero que todo, me quedan todavía dudas que tendré yo que con la práctica ir mejorando la forma como voy teniendo ese conocimiento más, como digo, teniendo la confianza en la palabra para poderme desplazar con todas estas herramientas. Es un curso que en verdad fue interesante, definitivamente fue intenso. Me pusieron a sacar todas las neuronas en mi cerebro porque la verdad es que no es fácil no es fácil porque captar esto, primero que la forma de lenguaje es distinta a la que yo utilizo, entonces tuve que adaptar el cerebro para otro tipo de forma, pero lo importante aquí fue que capté bastante y creo que si Dios me ayuda podría aplicar estas herramientas. La tarea, no sé cómo me irá en la tarea, que espero completarla, pero bueno, es un reto. Pero tratar de hacer los tópicos que ustedes mencionaron, pero agradezco el esfuerzo que hizo Dani y la profesora Susel López y Dani Murillo, porque en verdad me llevo una experiencia maravillosa. No tenía cursos de esta clase hace rato, que no daba unos cursos así, y creo que me sirve en mis labores como docente y me da una visión diferente de las cosas y las posibilidades que puedo hacer con estas herramientas. Muchas gracias a los dos. Ok, gracias, profesor Jaime. Antes de que darle el paso a otro, nosotros estamos pendientes para la tarea. Si usted siente que por alguna razón patina, ahí están nuestros correos para hacer cualquier consulta previo a la entrega. Recuerde que es importante la entrega, no deje, si bien el certificado es un elemento importante y ya está como quien dice a la puerta, no deje entregar la tarea para no recibirlo. Muchas gracias por el apoyo. Perfecto. El profesor, antes de darle el paso a alguien, el profesor Ricardo Garrido dice: agradezco profundamente todo lo compartido durante esta semana. Ha sido un placer conocer esta valiosa información que sin duda aplicaré todo, tanto con mi estudiante como en mi proceso de investigación. Gracias, profesor Ricardo. El profesor Andy dice: mi agradecimiento al profe Dani, Susel y Eli Denis por su enseñanza. Perfecto. Voy a darle al final, antes de los comentarios, un espacio a Eli Denis, el profesor Euclides Samaniego. Muchas gracias por el seminario, además de compartir su conocimiento y experiencia. Que tengan un excelente fin de semana.
¿Alguien más? Profesora Bielka. Sí, buenas tardes, profesor, y a la profesora Susel. No cabe duda en ningún momento que el seminario ha sido bastante fuerte, pero excelente. Para mí, excelente. Yo también soy docente e investigadora. En estos momentos curso un doctorado, ahí mismo en la Universidad Tecnológica, Facultad de Industria. Son elementos que en realidad no conocía tan a fondo, lo había visto por encima, pero ahora con todas las expresiones que ustedes han brindado, solo me toca hacer la práctica continua, ¿verdad? Soy de las mujeres que piensan con mucho respeto de que lo difícil no existe, ¿sí? Eso no existe en ningún momento, eso hay que borrarlo de la mente. Siempre hay que ir hacia adelante, experimentando nuevas cosas, porque ese es el cotidiano de la vida. Siempre decir yo puedo, nunca tener la idea de que me siento el día de mañana y decir si lo hubiera intentado. Esa palabra tampoco para mí existe. Estas herramientas me serán de mucha, pero mucha ayuda. Solo me toca a mí, igual que a todos los participantes, hacer la práctica cotidiana para que nos sea favorable en el camino. Así que a ustedes dos, muchísimas gracias por el compartir. Ok, gracias, profesora Bielka, por sus palabras. Gracias, ingeniera Aura, Yariel Hernández, Malena Zambrano, Filadelfio Caballero, Javier Joy, profesora Emerita Alvarado, Gloria también Valderrama, por las felicitaciones. Antes de darle el paso de cierre a la doctora Susel, quiero darle espacio a Elidenis, que ella nos quiere comunicar algo. Por favor, Elidenis. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecerles por parte de la Dirección de Investigación por estar presentes en esta semana, de estar compartiendo con el profesor Dani, la profesora Susel, aprendiendo también, y sobre todo, bueno, esto fue un curso muy importante porque el trabajo y estar atenta a las solicitudes de ustedes se aprendió bastante, y bueno, agradecerles nuevamente al profesor Dani por otro curso de receso académico y estar a la disposición siempre para compartir sus conocimientos, y a Susel, creo que era la primera experiencia que tenía como profesora de un curso de receso académico, y también agradecerle por esta oportunidad de compartir sus conocimientos. Esto quedó a la disposición de ustedes. Cualquier duda, consulta sobre los certificados, si necesitan alguna otra información que me haya quedado pendiente de enviarles por correo, bueno, quedamos a la orden. Y sí les agradecería, por último, les compartí el formulario de evaluación del curso. Es muy importante que lo llenen, porque nos queda como evidencia de todas sus sugerencias, lo que ustedes tomen a consideración compartirnos referente al curso. Y lo último, sí les agradecería tomarnos una foto, esto como evidencia, nos quedaría a ustedes, a los facilitadores y a mi persona. No sé si me pueden colaborar en esa partecita, y muchas gracias. Bueno, nos tomamos la foto y después le damos el espacio a Susel para que cierre. Nos avisa, Elidenis. Ya le aviso que faltan unos par más, si nos colaboran en eso, por favor. Gracias. Denme un momentito y hago la captura de pantalla. Tenía que decir eso temprano para hacernos el blog. Ya voy. 1, 2 y 3. Listo, creo que sí salió. Ahorita se las comparto en el grupo. No sé, creo que estamos listos. Ok, perfecto. La cámara porque yo laboro. Muchas gracias, saludos. Perfecto. Doctora Susel, si nos das el cierre del bueno, a mí, bueno, después de escucharlos a todos, pues a mí solo me queda invitarlos
a seguir explorando estas herramientas que son magníficas, mantener una actitud de aprendizaje continuo, que es importante, y aprovechar la tecnología como un aliado para potenciar la calidad y el impacto de nuestro trabajo de investigación o académico. Nosotros, Dani y yo, nos sentimos muy contentos y agradecemos pues su participación activa ante todo lo que se ha suscitado durante el espacio que hemos compartido, de reflexiones, de aportes, que son crecimiento a cada uno de nosotros, y pues que este taller sea solamente un inicio para un camino de innovación y descubrimiento en lo que es nuestra construcción de aprendizaje como profesionales. Les deseo muchos éxitos a todos en sus proyectos y hasta la próxima. Chao, saludos a todos, buenas tardes. Chao, Hasta luego. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, Hasta luego, hasta bendiciones. luego. Chao. Gracias, hasta luego.